Bienvenidos a un nuevo episodio de Gotas de Crecimiento. Hoy, en nuestro episodio número 84, estaremos conversando sobre ¿estoy triste o enfadada? Y para esto tenemos a Eva Hernández desde España y mi persona Lorena Pulido desde Canadá. Sean todos bienvenidos. Este es un tema de emociones y muchas veces nosotros las emociones las etiquetamos de forma buena o mala. Y eso es lo que aprendemos en casa, es lo que aprendemos en el colegio, en la sociedad. Sin embargo, tenemos que entender también que las emociones son energía. Entonces, colocarles esa denominación de bueno o malo, podríamos cambiarlo como que, bueno, son solo energía y muchas veces nos pueden ayudar a actuar, nos pueden ayudar a considerar qué estamos haciendo y las podemos usar a nuestro favor. Sin embargo, para eso, bueno, es lo que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, Eva. Hola, Lore, gracias y bueno, saludos a todas las personas que nos escuchan. Y como tú decías, es así, las emociones son solo energía y las emociones, si nos dejamos, nos pueden indicar hacia dónde ir. Al final, si lo piensas, todas las emociones son útiles. En ese sentido, no hay emociones buenas y malas, somos nosotros que las calificamos como negativas porque no nos gusta sentir. Así, es más fácil sentirse alegre, es más agradable que no sentir estas emociones, pero realmente cuando uno siente tristeza o siente rabia o siente miedo, al final es nuestro sistema de defensa que nos está ayudando de algún modo a sobrevivir, porque al final, ¿cuándo sentimos rabia? Pues cuando alguien nos pisa nuestros valores o nuestros límites. Cuando alguien nos traspasa nuestros límites, son cosas que nos dan rabia cuando no nos consideran, cuando no nos tienen en cuenta. Cuando sentimos tristeza, pues cuando ocurren cosas que nos hacen sentir esa pena. Si nosotros fuéramos capaces simplemente de observar esas emociones, sentirlas de verdad y en base a ellas actuar, porque al final la palabra emoción ya viene de moverse, de movimiento. Realmente lo que nos indican es hacia dónde actuar. Si las pudiéramos usar para esto, las emociones realmente se pasan muy rápido. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas emociones que en teoría nos deberían de servir se convierten en algo aprendido, se convierten en una parte de nosotros que nos condiciona y ya nos convertimos pues en la típica persona malhumorada o en la típica persona depresiva o triste y esa emoción se convierte en algo que hemos repetido tantas veces que ya forma parte de nosotros y de nuestra personalidad. Y ahí yo creo que la pregunta es qué hay debajo de eso, qué se oculta debajo de eso y por qué yo utilizo todo el tiempo esa emoción para huir de esa parte de mí que quizá no quiero ver o no quiero sentir o no quiero experimentar. O me siento más vulnerable, porque quizás para muchos la rabia puede ser algo de poder. Y Mm. la tristeza se ve o lo sienten como algo que es muy vulnerable, que son menos. Entonces, para eso, bueno, en vez de estar o mostrar mi verdadera tristeza, pues prefiero ponerme brava porque o molesta o enfadada para poder decir, bueno, no soy tan poquito como de verdad me lo creo. Y yo creo que aquí es muy importante pensar y reflexionar sobre dónde aprendimos esto, cómo aprendimos nosotros en nuestras emociones. Y bueno, esto lo aprendimos desde casa, la educación. Por ejemplo, en mi casa era muy normal y sigue siendo muy normal, es como lo que aprendí. Para ser fuerte tienes que estar enojada, molesta, brava. Y como lo estamos conversando, bueno, debajo de eso está la tristeza. Entonces, para mí era muy normal ver en mi familia y alrededor donde todos eran bravos, molestos, y yo lo vi así y así aprendí. Y ahora con este proceso, este camino de autoconocimiento, de aprender de nosotros mismos, digo, bueno, ¿qué pasa si voy más abajo? Sigo que por qué estoy triste? ¿Qué es lo que de verdad me pone triste de esta situación? Yo sé que lo normal es que yo me ponga brava, pero ¿qué es lo que hay debajo? Y la verdad ha sido interesante decir, wow, bueno, voy a darme cuenta y se aprende mucho de uno mismo, de los programas Mm. y de descubrir eso que antes yo no sabía que existía, que estaba esa tristeza allí, pero la tapaba con rabia. Mm. Qué bueno lo que dices, sí, porque hemos hablado un poco de para qué sirven las emociones y que todas son útiles, pero no hemos especificado directamente el hecho de que a veces por ese aprendizaje usamos una emoción todo el rato la misma cuando en realidad quiere decir otra, ¿no? Yo un poco
pensando hoy sobre nuestra conversación, me acordaba de ese cuento tan bonito, famoso de, bueno, tan conocido de Jorge Bucay, ¿no? Que dice que la tristeza y la rabia se fueron a un estanque a bañarse y cuando salieron se confundieron las ropas y se fue la ira vestida de tristeza y la tristeza se fue vestida de rabia, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Y tú hablabas de la situación de tu casa, donde lo normal era estar enfadado, con ira, con rabia. En mi casa era al revés, o sea, mi padre sí que podía estar enfadado, él era el que estaba enfadado, pero las demás, porque éramos todas mujeres, mi hermana, mi madre, no se nos permitía enfadarnos, no se nos permitía. Entonces, ¿cómo lo pagamos? Pues poniéndonos tristes, ¿no? Y poniéndonos depresivos y poniéndonos así. Y al final eso se convierte en un medio de vida, porque ahí también ganas mucho. O sea, al final, si tu carácter se basa en esa tristeza, al final te conviertes en una víctima y ese victimismo te hace ganar muchas posiciones. Debajo de él hay cierta violencia. Ujú. También hay manipulación, de ahí viene el comportamiento pasivo-agresivo que tienen muchas personas que igual jamás te agredirían con un palo, pero de alguna manera te pueden agredir con sus palabras, ¿no? Y eso también eh, denota cierta violencia, ¿no? Entonces, yo aprendí más bien eso, el victimismo, la tristeza, el no puedo. Y mira qué curioso, porque esa manera de actuar realmente te deja parado en el mismo sitio. Al menos la rabia, como que tiene una energía que te da más poder, como tú decías, y te hace mover, ¿no? Y a veces pues igual lo que necesitamos es movernos, mientras otras veces, como tú bien decías en tu caso, sería sentarse y decir, wow, ¿qué es lo que hay debajo de Pero esto, no? imagínate entonces estar con rabia, el estrés, o sea, es el cortisol alto, es Totalmente. como el ratoncito peleando, peleando, peleando todo el rato. Y también increíble, uno se da cuenta que también busca ese tipo de escenarios. Sí, porque es una manera de sacar esa energía fuera, porque al final, cuando uno aprende una emoción o un comportamiento, lo que quiere es tener la oportunidad de repetirlo afuera. Entonces, si yo para mí mi poder está en enfadarme y quiero sacar eso, o quiero no ver igual la tristeza que hay debajo, que buscaré ocasiones para estar enfadada. Entonces me dirán cualquier cosa y explotaré. Y eso se ve. Entonces, no sé, a veces cuando uno ha tenido la oportunidad de tener una profesión que estás cara al público, lo ves que hay personas que buscan conflicto, como sea, pero no quieren tener razón, lo que quieren es tener la oportunidad de pelear. Entonces buscan eso, las situaciones para pelear, ¿no? Y también Y ahí igual desde con lo... la tristeza también, entonces buscar situaciones donde estemos tristes porque, ay, ya, Exacto. triste, qué rico, ya, tipo droga. Te digo una cosa, yo cuando era joven me di cuenta de eso, Mm. porque era algo tan aprendido y me acuerdo que en una instancia me llegué a dar cuenta de que en mi casa usamos las cosas malas, o sea, las desgracias, digamos, las pequeñas desgracias, porque gracias a Dios no tuvimos grandes desgracias, las pequeñas desgracias para llamar la atención. Y mira cómo me di cuenta, una vez estaba en casa de mis padres, yo ya adulta, bastante adulta, y vinieron unos amigos a casa que no los habíamos visto en 20 años, ¿vale? Entonces yo me había ido, había hecho muchas cosas y estaba de visita en casa. Y recuerdo que estábamos hablando con los amigos y todo lo que se hablaba era todas las cosas. Sí, porque una vez fuimos allá y nos equivocamos y acabamos en no sé dónde. Porque otra vez se nos acabó la gasolina del coche, porque perdí, o sea, me estoy inventando, Sí, sí, sí. porque perdimos el avión. Y yo pensaba, no hemos visto a estas personas en 20 años. O sea, hemos hecho un montón de cosas que se podrían y es como no, tenemos que hacernos pequeños y que nos pasen cosas para tener la simpatía del otro. O sea, me di cuenta, fue como yo estaba de visita y no estaba ahí viviendo, fue como de repente tener la oportunidad de verlo desde fuera y decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque lo hacemos inconsciente eso.
Y me di cuenta de que eso yo lo hacía durante mucho tiempo en mi vida, yo hacía eso, es como, nunca he llegado a un sitio a presumir de nada, sino, ay, mira qué me ha pasado, o ay, no sé qué, y eso te da camaradería, porque es como, ay, si a mí me ha pasado esto, no, a mí más, ¿sabes? Bueno, y podemos hablar un poquito del éxito, ¿no? O sea, cómo uno le puede decir a alguien, mira, en una reunión de esas, imagínate que alguien diría, a mí me ha ido excelente, estoy trabajando en lo que yo amo. ¿Cómo se sentiría la gente, el clan, ¿no? Los demás que están escuchando, "Ih", como, uy, Es como que no, no, ve no para te allá. quieren. Sí, 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 o sí, sea, sí. es la cultura, claro, hay culturas distintas, ¿no? Yo cuando tuve la oportunidad, y lo digo lo de las culturas, porque igual esto que aprendemos en casa lo aprendemos de la cultura, de la educación. Yo me acuerdo cuando me dieron una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, y en el segundo año de los estudios ya la gente buscaba trabajo, ¿no? Porque era un máster de 2 años. Y yo me acuerdo que venía la gente presumiendo a ver quién conseguía el sueldo más alto porque a mí me van a pagar tal. O sea, en mi cultura es que nadie habla de lo que le pagan. Nunca, o sea, antes te cuentan cualquier cosa que decirte que le van a pagar esto en el trabajo. Y para mí fue muy increíble eso, ¿sabes? Y yo me acuerdo con los amigos que presumían, mira, esta es Eva, que le han dado la beca, tal, como, ¿sabes? Sí. Y ahí ves qué diferente es esa cultura que es contra, wow, si yo soy capaz de... Y luego cada cultura tiene sus... O sea, no estoy diciendo que una cultura es mejor que otra, o sea, cada cultura es diferente y yo creo que todas las culturas tienen cosas que aprender una de la otra y por eso lo de viajar, vivir en otros sitios es una manera de construirse, como decimos en la escuela, de aprender cosas nuevas y de salir de lo aprendido, ¿no? Pero ahí tú ves, cuando tú sabes que dices, wow, esta gente presume de sus éxitos mientras que nosotros tenemos que hacernos pequeños para que nos quieran. Y bueno, en mi familia ya era, más que hacerse pequeño, ya era casi como, ¿sabes? Si no te ha pasado nada, te inventas algo que te haya pasado para que la gente te preste atención, ¿sabes? ¿Por qué? Para ser Bueno, es parte del como, grupo, porque imagínate, si lo haces claro. diferente, no, no eres parte del grupo y uno quiere ser parte del grupo. Así Y sea por las cosas malas, ¿no? muchas veces usamos las enfermedades para eso. Mm. El ponerse enfermo también lo usas para que te quieran, para que te cuiden. O sea, de pequeños todos lo hemos hecho eso, pero es como algo que da mucha atención, ¿no? También. Pero son comportamientos aprendidos que es como verlos desde fuera para darse cuenta de esas cosas, ¿no? Yo te contaba esa instancia en mi casa, porque claro, era como casi yo estoy de visita, estoy fuera y puedo tener una visión, que es lo que decimos en la escuela de reconstructivas, ¿no? De apartar un poco la visión para ver un poco más de lejos desde el adulto, ¿no? Porque el niño está ahí metido y no puede ver más allá porque eso es donde está. Mientras que tú te sales un poco, que es también pues lo de conocer gente que lo hace diferente, culturas diferentes, es como salirte un poco y ser capaz de ver lo tuyo desde fuera y darte cuenta, ¿no? De lo que hay ahí. Muy interesante, muy Muy interesante. interesante. Sí. En cómo nosotros como seres humanos nos amoldamos para poder ser parte de un grupo y que luego ya se vuelve esa actitud, esa forma de ser, ya es tan de nosotros, se vuelve parte de nosotros, aunque nosotros no seamos así, que ya es tan natural hacerlo, que luego hacer cambios se nos hace difícil. Que, Porque no nos damos cuenta, Lore, o sea, estamos haciendo exacto. eso y lo Estamos hacemos en de el una loop. manera automática, no nos damos cuenta, no lo hacemos conscientemente. Sí. Por eso es tan útil observar las propias emociones, escribir. Cuando uno está con una emoción, como pararse, respirar, decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué botón me ha tocado esto que ha pasado para yo sentirme así? Y darnos esos minutos de respirarlo y ver qué hay ahí. Pero muchas veces vamos tan en el automático y en la reacción que no nos permitimos ese momento de conciencia, ¿no? Sí, como darnos cuenta, darnos esos segundos, momentos, de decir, ok, ¿qué hay abajo? Quizás es algo, estoy sintiendo algo que quizás sentía de niña o alguien, ¿de dónde viene? Y yo creo que de ahí viene el autoconocimiento, de decir, bueno,
¿por qué yo estoy sintiendo esto? Porque hay detonadores. Entonces darnos cuenta y decir, ok, ¿de dónde eso, a qué me recuerda esa emoción? ¿De dónde viene? Y es allí donde nosotros podemos cambiar un poquito esa percepción y decir, ah, esto me recuerda aquella vez que me sucedió esto y esto y esto. Y a veces, Lorena, no nos podemos acordar, ¿no? Porque algo que en la escuela también, en los talleres, en las formaciones, hablamos mucho es del impacto del trauma en nuestras vidas. Y muchas veces cuando pensamos en trauma, pensamos en grandes accidentes o grandes eventos, pero todos podemos tener traumas que no recordamos, porque al final un trauma es un evento que nos ha impactado y que no ha dado tiempo de ser procesado por el cerebro porque ha sido un impacto muy grande en el cuerpo. Entonces, ese evento de ese trauma nos va a estar afectando sin saber de dónde viene. Y eso yo lo relacionaría un poco con el tema que hablamos hoy, porque si piensas cuál es la reacción del trauma ante un trauma que es algo que pone en riesgo mi vida o pienso que pone en riesgo mi vida, ¿yo qué tengo que hacer? O corro, o me congelo, o peleo. Y muchas veces esas personas que pelean todo el tiempo, que están enfadadas todo el tiempo, a veces lo que es eso es el impacto de esos traumas que son muy difíciles de identificar, ¿no? Porque son eventos que muchas veces no recordamos de cuando éramos niños, empezando por el nacimiento. ¿Cómo nacimos? No sabemos. Ahí hay el primer trauma que vive nuestro cuerpo y es esa reacción automática que qué bueno las veces que nos podemos dar cuenta, pero habrá muchos de esos eventos que es que no sabemos que están ahí. Yo creo que por eso las reconstructivas son una herramienta tan maravillosa, porque nos permiten a veces acceder a esos contenidos que están inconscientes en nosotros para que podamos entenderlos y hacer algo para cambiar. Y darnos cuenta, porque como lo estábamos hablando durante todo este episodio, es que no nos damos cuenta, para nosotros se vuelve muy normal estar triste o estar enfadado, que no nos damos cuenta en qué estamos actuando. Entonces, ir a las reconstructivas, a un taller de reconstructivas o de coaching, es darnos cuenta de decir, ah, vale, es que yo he estado repitiendo esto y ya no me había dado cuenta. Y cuando cambiamos esa percepción, esa forma de ver, de cómo actuamos, ahí es que podemos hacer cambios, porque muchas veces podemos Ujú, decir, y aquí podemos dar tips diciendo, bueno, tenemos que respirar, tenemos que meditar, pero no es un cambio real, no es algo que lo procesó mi mente, mi cuerpo y ahora lo voy a hacer consciente, no. Entonces, cuando queremos hacer cambios de verdad, es decir, bueno, ir a usar estas herramientas, a nosotros nos han ayudado mucho, y a partir de allí, ok, ya puedo empezar a hacer cambios pequeñitos y de forma que también nosotros nos hacemos más responsables de nosotros, mm, porque muchas veces queremos que el terapeuta, el psicólogo, el coach nos diga qué hacer, cómo actuar, pero cuando empezamos a conocernos y actuar y empezar a tomar decisiones por nosotros mismos, es allí cuando podemos ver esos cambios y decir, bueno, ya sé que no puedo seguir con la rabia o con la tristeza, ¿cómo yo puedo darle un nuevo enfoque y usarla a mi favor? Creo que eso es algo que mm. tenemos que aprender mucho, cómo usar estas emociones a nuestro favor. Mm. Sí, lo que has dicho es muy importante porque cualquier camino, al final cada persona tiene que encontrar su camino, pero yo creo que cualquier camino para que realmente implique esos cambios que tú decías, tiene que implicar en primer lugar un autoconocimiento. Mm. Y para autoconocerme yo me tengo que observar y ahí me sirve la meditación, el respirar, todo eso que tú decías. Pero en el momento que yo empiezo a hacer ese proceso de autoconocimiento y otra realización que tengo que hacer y es darme cuenta de que soy responsable de mi vida y que tengo que tomar mis propias decisiones desde mi adulto. Y la tercera cosa es que tengo que actuar, porque si yo veo todo esto pero sigo haciéndolo igual que siempre y digo yo soy así, por mucho que yo observe, respire, no sé qué, no me va a servir de nada. Entonces yo creo que es un camino con esos niveles, ¿no? De conocerse, observarse, pero que eso te sirva para tomar responsabilidad y para tomar acción en tu vida, que a veces ocurre, ocurre por sí solo, de cuando te das cuenta de algo ya tu acción cambia, pero hay veces que tenemos que realmente tomar acción para hacer cambios en nuestra vida y para
para tomar nuevos caminos y darnos cuenta de que aquello que no nos ha funcionado tenemos que hacerlo de una manera diferente, ¿no? Exacto. Y las emociones nos sirven para eso, porque si yo estoy triste todo el rato, hay algo que quizá deba cambiar o algo que debo explorar debajo de mí, porque ¿qué es eso que hay ahí debajo y que no me he permitido, que no me he permitido ver, ¿no? O si estoy enfadada todo el tiempo, pues quizá sea un enfado que venga de ese enfado de que no sabe poner mis límites, o quizá ese enfado sea lo que yo uso para no sentir el sufrimiento que está debajo, ¿no? Es como las adicciones, muchas adicciones pues se toman para tapar el dolor, ¿no? Y yo creo que podemos ser adictos a la emoción también, porque la emoción genera unos neurotransmisores, unos químicos en el cuerpo que puede ser como un chute de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿es una emoción sana o es que estoy adicta a esa emoción porque no conozco nada más? Y cómo puedo frenar eso, ¿no? Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que la emoción también está relacionada con el pensamiento y el pensamiento con la acción. Entonces, tenemos que darnos cuenta de decir, ok, sí, quizás si yo cambio el pensamiento o la acción, mi emoción va a cambiar. Sí, eso lo hablamos mucho también en los talleres. Es como la mente, yo creo que todo nuestro sistema, nuestra mente y nuestras emociones están hechas para sobrevivir. Y tenemos una ventanita muy pequeña para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Y para eso tenemos que darnos esa oportunidad de ser más conscientes y salir de lo aprendido. Pero todo nuestro sistema está hecho para sobrevivir, si no, no estaríamos aquí, ni como especie, ni como familia, ni como individuo. Entonces, la mente no está hecha para que tengamos una vida plena, está para que huyamos del peligro y para que nos podamos defender. Y mucho de nuestro sistema emocional y de nuestro sistema en general está hecho para lo mismo. Entonces, ¿cómo? Y es muy lícito, porque si no sobrevivimos no hay nada más, pero quizá podemos sobrevivir y abrir esa ventanita y que hay algo más ahí, no solo supervivencia cuando no es necesario. Yo creo que ese autoconocimiento, esa observación tiene que ver con eso. Entonces, esta es una invitación a todos quienes nos escuchan, quienes son parte de este podcast, que reflexionemos, que pensemos cómo usamos nuestras emociones y qué podemos aprender de ellas. Ellas nos están allí, son energías que nos quieren enseñar, que nos hablan de nosotros mismos. Muchas veces no lo escuchamos, pero la invitación es a que seamos mejores escuchas de nosotros mismos para luego hacer cambios y sentirnos bien con nosotros mismos, porque no es con los demás, es con nosotros mismos, sentirnos bien con quienes somos. Bueno, nada más que añadir que, bueno, como siempre, recordarles la web de la Escuela de Reconstructivas, reconstructiveschool.com, donde tendrán toda la información de eventos, talleres, formaciones en todos los lugares donde están activos los miembros de la escuela. Y nada, dar las gracias a ti, Lorena, y a todas las personas que nos escuchan. Déjennos sus preguntas, déjennos sus comentarios y estaremos encantados.